Cuando nosotros vamos al libro de Marcos, voy a dar algunos versículos para poder luego ampliarnos en esto y seguir, ¿sí? Marcos capítulo número 9, versículo número 21. Y dice así: Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, pero ayuda mi incredulidad. Amén. Vamos a ir a otro versículo más, rapidito, Mateo 15, 25. Entonces ella vino, se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, ¿no está lícito tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos? Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, cuán grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella misma hora. Amén. Entonces quiere decir que nosotros tenemos fe para poder traer libertad. Conforme a nuestra fe, se dará la libertad que tome otro. Amén. Entonces, en esta noche te pregunto, ¿cómo está tu fe? ¿Sí? Levánteme la mano esta noche. Usted dice, ¿tengo mucha fe o poca? Porque veo que a una le dijo que, ¿cuán qué? ¿Cuán grande es tu fe, no? ¿Está listo entonces para tener esa fe grande? Porque si tenemos esa fe grande, entonces la fe no solamente se usa para pedirle al Señor que nos solucione una boleta de la luz, para que podamos pagar a lo mejor la renta. No, la fe se usa también para traer libertad. Amén. Porque ella dijo, grande, oh mujer, le dijo el Señor, grande es tu fe. Y estaba sacando a su hija que estaba endemoniada. Entonces quiere decir que la fe le alcanzó para sacar una generación que estaba sometida bajo un movimiento demoníaco. Entonces quiere decir que tu fe te sirve en guerra espiritual en este tiempo, porque estamos en un tiempo donde la gente le cuesta llegar a la iglesia, a pesar de que estamos en una lucha por la vida y la muerte, pero la gente no llega porque ahora hay una guerra espiritual de la fe. Por eso que necesitamos una fe para traer libertad. Amén. Entonces esta noche tiene que haber un rompimiento. Un rompimiento para que no te vayas igual como has venido. Amén. Entonces para eso vamos a ir a una contraseña. Perdone que soy de leer un poco los versículos, pero voy a ser breve. Cuando nosotros vemos en Lucas 18:7, el Señor estaba hablando acerca de una parábola del juez injusto. Entonces dijo así, Lucas 18:7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces quiere decir de que el Señor estaba hablando que cuando Él viniera iba a haber una escasez de fe. Y estamos a las puertas de su venida. Entonces quiere decir que a las puertas de su venida, según el Señor Jesús, dice, hallará fe. Entonces quiere decir que va a haber una escasez de fe. Por eso la gente, hoy día tendríamos que tener la gente sanando, resucitando, y las iglesias que no tendría que caber la gente por la necesidad que hay, porque ha azotado la muerte, la miseria, la maldad, y la gente tendría que estar acá, tendría que estar a las puertas. Nosotros no tendríamos que ya empujarlo, no sabe, mire, no entra más nadie. Pero ¿por qué no sucede eso? Al contrario, sucede al revés. Aún los que eran antes de fe, hoy día están menguando su fe y vienen menos a la iglesia y sirven menos a la iglesia. Ay, sí.
¿Por qué? Porque es un tiempo donde hay una guerra espiritual contra tu fe. Y necesitamos liberar a la próxima generación. Amén. Cuando yo me convertí al Señor, cuando yo estaba en el mundo, tuve una crisis familiar en mi familia. Soy la única delincuente, ex delincuente, perdón, el Señor ya me libertó, me sacó los demonios, todo. Soy la única ex delincuente de mi familia. Mis hermanos no. Entonces, ¿por qué? Porque fue en un tiempo donde ellos sufrieron una crisis y yo entré en la preadolescencia. Mi mamá me faltó, entonces eso me hizo de que yo me metiera en la delincuencia. Me metí en la delincuencia de los 13 hasta los 25. En eso empecé primero robando para comer, hasta que fui haciéndome ya, mezclándome con más delincuentes, hasta que llegué a tener un seudónimo que me decían Pepita la Pistolera. Y me dedicaba a asaltar bancos y camiones. Pero ya el Señor me libró, no tenga temor. Amén. Porque me acuerdo cuando yo me convertí, yo iba a las iglesias y decían, mirá quién es, porque yo en Argentina había salido en los diarios en la televisión. Entonces yo llegaba a las iglesias y decían, mirá quién es, yo no sabía dónde meterme. Porque la gente me tenía miedo. Amén. Entonces eso me hizo meterme en el mundo de la delincuencia. Yo estaba lista para morir. Porque todos los días cuando salíamos a robar y manejábamos las armas, en mi mentalidad ya estaba lista para morir o para ir a la cárcel. Amén. Entonces muchas veces nosotros vemos a la gente que está perdida en la delincuencia y esa gente está dispuesta a morir por un par de chavos, como dicen acá. Y nosotros, los hijos de Dios, no dejamos hasta la sangre, hasta la vida por la obra. Y algunos solamente por unos par de chavos están dispuestos a morir. Amén. Entonces hay una guerra espiritual hasta que Él me salió al encuentro. Alguien me habló a mí, me dijo, me predicó, había un movimiento juvenil de que se habían convertido, me predicó el Señor y me dijo, la palabra dice en Zacarías 5, iré a la casa del ladrón y la consumiré con su madera y todo. Entonces eso fue un velo que me quitaron, donde inmediatamente entendí que lo que yo estaba haciendo era sin sentido. Porque primero robaba para comer, pero después yo quería tener cosas. Amén. Creía que la vida fácil iba a ser millonaria. Pero cuando me sacaron ese velo me dice, el ladrón va contra el mismo Dios. Entonces dije, wow, entonces ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo por qué? Por nada. Amén. Y eso me llevó a tener un encuentro personal con Dios, sola con Dios, donde me liberé y todo, y Él me empezó a hablar, a ministrar, y yo me convertí en medio de un asalto. Yo salía a robar, ya no quería robar con la banda que yo estaba porque me daba miedo, pero no sabía cómo explicárselos a ellos. Y en medio de un asalto nos venía persiguiendo la policía y yo dije, Señor, no me dejes caer presa porque no voy a robar más. Amén. Y vi Los Ángeles, porque se armó un tiroteo lleno de policías y a mí el Señor me cubrió con sus ángeles. Yo no corrí, solté las armas, todo que tenía y solo me entregué en sus manos. Y desde ese día hasta hoy nunca más me he soltado. Amén. Entonces pude ver los movimientos de gloria del Padre y eso me hicieron meterme en Él y no soltarme nunca más. Yo me fumaba mucha marihuana, yo tenía una bolsa así de marihuana, la tiré ese mismo día, dejé el cigarrillo y todo. Dejé de robar y me propuse a seguir sus caminos. Amén. Entonces esta es una noche de fe. ¿Sí? No sé cuál es tu imposible. No sé si tienes un hijo imposible, si tienes un vecino, si tienes un amigo. No sé cuál es tu imposible. Pero cuando el Señor nos mandaba a contar qué Él había hecho con nosotros, era para que tu imposible se quebrara. Y esta es una noche donde tu imposible se va a quebrar. Amén. Ahora, cuando nosotros vemos en la palabra guerra de fe, dice hallará fe en la tierra. Entonces, esta es una noche donde nosotros necesitamos aumentar la fe. Primeramente para guerra espiritual, quiere decir para traer liberación. El apóstol decía que nosotros necesitamos anunciar, dar el anuncio, pero necesitamos dar con poder.
ninguna rodilla no se va a dejar de doblar delante de Dios. Cuando yo me convertí al Señor, nadie creía que yo me iba a convertir, porque las hermanas que iban a la cárcel a ver y a hacer las visitas que hacían, yo era la menos, nunca me junté en las reuniones con ellas. Pero sin embargo tuve un encuentro con Dios primeramente en la cárcel y luego a los 2 meses al salir. ¿Por qué? Porque gente cree y va a la cárcel y predica y cree que eso es tirado, pero no, porque Dios hace como Él quiere. Y quiere decir que Dios me ganó a mí porque después a través de mí llegaron un montón. Él necesitaba a la peor. Yo no me juntaba, yo hacía motines, yo no me quería con la policía. Yo era una mujer que me peleaba ahí en la cárcel. Y que a los hermanos que iban a la iglesia yo ni me sentaba porque me daba vergüenza que me vieran con los evangélicos. Pero sin embargo, el Padre me tocó a mí. Amén. Y después yo salí en libertad y después me llevaron presa por otra causa antigua y tuve que volver a la cárcel a los 9 meses de haber tenido libertad y todos me hablaban, ¿cómo fue tu conversión? Y yo hablaba, un ángel, a la presa, toda la policía, todo, y comenzamos un ministerio carcelario. Que estuve como 4 años en la cárcel hasta que me fui para España. Amén. Entonces quiere decir que Dios me usó a mí. Entonces no mire los imposibles porque para Dios no lo son. No dejes de soltar la palabra porque hay una guerra espiritual y Dios cae donde tiene que caer, liberta a quien tiene que libertar, sana a la persona clave. Él es el que visita, Él es oportuno. Pero nosotros no nos podemos callar porque hay una guerra contra tu palabra, contra tu fe, contra tu mensaje, contra tu predicación. Amén. Aleluya. Entonces, ¿está listo para tener mucha fe? Acuérdense que llevaban un paralítico, dijo, al ver el Señor la fe de ellos. Entonces quiere decir que nosotros aún, a través de nuestra fe, podemos hacer que el Señor tenga misericordia de los que ni siquiera oran. Aleluya. ¿Está listo? ¿Está listo para tener mucha fe? Vamos a leer unos versículos más. Mire. Cuando nosotros vamos al libro de Lucas, en el capítulo número 18, perdón, esto es lo que leemos. Lucas vamos a leer Lucas 17:5. ¿Está aquí? Dijeron los apóstoles al Señor, ¿qué? Auméntanos a fe. Continuemos uno más. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y obedecería. ¿Estamos aquí? El Señor lo dijo otra vez esto en Mateo 17:20. Jesús le dijo, por vuestra poca fe. ¿Por qué no lo he podido nosotros liberar? Dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, diré a este, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os sería imposible. Amén. Entonces Él nos estaba dando la contraseña de la fe. Para que en esta guerra de fe, y la fe que es para liberar, la fe para que sirve para sanar por otro, la fe para clamar misericordia por aquellos aún que ni siquiera oran, nosotros tenemos que tener mucha fe. Porque acá ellos dijeron, aumentanos. O Él les dijo, por tu poca fe. Entonces nosotros podemos tener poca fe o mucha fe. Solo la mucha fe nada más es la que está en guerra espiritual. Porque cuando nosotros vemos la armadura del soldado que habla en Efesios capítulo número 6, nosotros vemos que dice, y sobre todo tomar el escudo de la fe. Pero antes de comenzar de hablar de toda la armadura, dice que nosotros teníamos que resistir al diablo y todas las artimañas y todo el modo operante, todo. Y no teníamos que ignorar. Y si teníamos luchas contra todo tipo de hueste, de maldad, principado, todo. Nos estaba aclarando el apóstol. Y después diciendo que dentro de nuestras armas de guerra espiritual estaba el escudo de la fe.
Entonces quiere decir que el escudo de la fe para nosotros es también en guerra espiritual. Y ahora estamos nosotros en medio de la iglesia de una guerra espiritual. Una guerra espiritual por la vida y por la muerte. El diablo está tomando las mentes, el diablo está endureciendo los corazones y nosotros tenemos que traer un rompimiento. ¿Y cuál va a ser un arma poderosa? ¿Qué? Nuestra fe. Entonces en esta noche, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? Porque sé que a lo mejor si tienes un imposible, solamente el examinar a veces lo que Dios hizo con otro, eso te tiene que servir. Y si tú estabas a lo mejor orando por alguna situación de un hijo, de un familiar, lo que el Padre hizo con mi vida te tiene que hacer creer que para Dios nada es imposible. Pero no es suficiente en esta noche, sino que también tienes que crecer en fe, porque hay una lucha, de una guerra espiritual, donde el Señor dijo, hallará la fe, va a haber una escasez de fe. Y si tenemos poca fe, nosotros dice que para el Señor ni siquiera nos tolera. Porque Él cuando dijo, por vuestra poca fe, ¿hasta cuándo los tengo que soportar? Entonces quiere decir que gente con poca fe, para Dios no son tolerables. Él quiere gente elevada en fe en este tiempo de guerra espiritual. Él no se va a condoler por tu situación, sino que haces tú en tu situación. Ella hablaba al apóstol del leproso. Usted sabe que los leprosos tenían que gritar, inmundo, inmundo, inmundo. Pero sin embargo ese no tuvo problema de ir con su condición a clamar misericordia. Porque hay gente que la condición la limita. Y entonces espera que algo pase. Pero no va y clama, no va y rompe, no va y ayuna, no va y se mete, no va y se humilla. Porque lo único que cambiará tu condición será tu postura frente a tu condición. Tu condición no le mueve a la mano a Dios. Ana dice que ella lloraba, estaba irritada, no comía. Pero la condición de Ana, que no tenía hijos y que tenía una enemiga, no le movió la mano a Dios. Lo que le movió la mano a Dios fue cuando ella subió y adoró. Cuando ella adoró, dijo, Jehová se acordó de ella. La promesa estaba archivada por causa de que ella, la condición le movía la mano al marido, le movía la mano a otros, pero no a Dios. A veces podemos mover la mano de los hombres hasta de Dios, porque a mí si viene alguien, hasta a mí me da lástima, pena esa gente. Pero Dios no. Dios no es como nosotros. A veces nosotros nos condolemos de alguna situación de alguien y le toleramos situaciones dentro del liderazgo, dentro de lo que funcionan. Lo hacemos. ¿Y por qué lo hacemos? Porque nosotros humanamente nos condolemos. Pero Dios no. Dios no se conduele con nadie por su condición. Dios no se va a condoler de tu situación, cualquiera sea. Dios se va a levantar a tu favor cuando tú en tu condición adores. Nosotros los humanos sí. Es probable que usted venga a nosotros como pastores y nosotros, como se dice en Argentina, tenemos la pasada. Pero el Señor no. De Ana dice que se acordó de ella. Quiere decir que tenía la promesa de Ana archivada. Mientras esta no adorara, que llorara, pataleara y lo que quisiera. Amén. Aleluya. Entonces necesitamos tener que Él nos aumente la fe. Y Él nos dio una contraseña, ¿no? Nos dijo así: si tuviera fe como un qué. Y siempre cuando nosotros creemos que tenemos, ahí compré yo proféticamente un tubito de grano de mostaza. Siempre creemos que debemos tener el grano de mostaza como es. Y creemos que con una fe pequeñita nosotros vamos a ir a agradar a Dios, ¿o no? Se quedó callado. Pero dice, si tuvieran fe como la mostaza tiene fe, entonces pedirían lo que quisieran.
Aleluya. Vamos a la palabra entonces, porque ahí está la contraseña y la clave. Aleluya. Vamos a ir entonces a la escritura. Mateo capítulo número 4:30. ¿Quiere aumentar su fe hoy? Dice así. Mateo 4:30. Marcos, me he equivocado acá al leer. Marcos 4:30, que está en Mateo 13:31 también, pero Marcos 4:30. Decía también, lea conmigo, decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola la compararemos? Continuemos uno más. Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrada, crece y se hace la mayor de las hortalizas y echas grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo moran bajo su sombra. En otros evangelios dice que se transforma en un árbol. Entonces dice la escritura así: si tú tuvieras fe como el grano de mostaza, que fue la más pequeñita y se hizo un árbol, una fe ascendente, entonces pide todo lo que quieras. Porque todos, ¿cómo es entonces la etapa de la fe? Porque el apóstol Pablo dijo que los diáconos tenían que guardar el misterio de la fe. Entonces la fe es un misterio. Por eso es que hay una guerra de fe. Por eso es que hay una guerra espiritual. Por eso es que Él va a venir y dice, hallará fe. Como que va a haber una escasez de fe, porque no la hemos entendido. Amén. Entonces dijo, ¿cómo es la fe? Dijo, ¿a qué compararé este reino? Dijo, primero es lo que un hombre tomó y ¿qué? Y sembró. Luego dice, creció. Una vez sembrada, dijo, crece y se hace la grande hortaliza y luego se hace árbol. Entonces así es nuestra fe, mucha o poca. Todos tenemos que una fe sembrada. Porque esa es la etapa de la mostaza. Comienza primero en tu vida con una ¿qué? Con una fe sembrada, con una semilla. Pero luego dice que esa fe en tu vida crece y se hace una gran hortaliza. Quiere decir, es comestible. Otros comen de tu fe. Y luego dice que se hace un árbol. Entonces tú ya tienes el semillero de fe. Y ahí eres cuando te transformas en mucha fe. El asunto que la fe sembrada a nosotros nos alcanza para congregarnos, nos alcanza para escuchar la radio, para leer la Biblia, para orar en el almuerzo, pero no nos alcanza en guerra espiritual. ¿Y cómo llego ahora a esa fe? ¿Cómo paso de la fe que me sembró alguien ahora a ser una fe hortaliza y ser una fe árbol? ¿Estamos aquí? Primera de Pedro 7:1, 1:7. Para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más precioso que el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria y en honra cuando sea manifestado Cristo. Entonces, ¿por qué va a escasear la fe? Y hay una guerra de fe. ¿Por qué? Porque la única manera que tú pases de una fe sembrada, que tenemos todos, a una fe hortaliza y luego a una fe árbol, es que tú la prueba la pases. Todos vamos a pasar la prueba. Quiere decir que ¿qué hace que la fe tuya crezca y sea gran fe? Y con eso puedas traer liberación a la generación que tenemos perdida. ¿Cómo? Porque después de ser una fe sembrada, es una fe hortaliza y luego una fe árbol. Quiere decir, tú eres un semillero. ¿Cómo? Dice que la fe es probada como el fuego. Y déjeme decir esta noche, todos pasamos por la prueba. Todos. ¿Qué hace que mi fe crezca y deje de ser una fe sembrada que tenemos todos? Que nos alcanza para estar en esta noche congregado, pero no para guerra espiritual. Entonces, ¿cómo hago para tener esa fe mayor o fe más grande? ¿Cómo? Les voy a decir algo
todos que pasamos la prueba, todos. El asunto es que solamente aumenta su fe el que en medio de la prueba está en estas condiciones. ¿Es hallado en qué? En alabanza, en gloria y en honra. Quiere decir que el que es probado y no queda en este estado, vuelve a reprobar y tendrá siempre una fe sembrada. Pero el que pasa la prueba y en la prueba sigue honrando, sigue alabando y sigue en gloria y está aquí aunque sea miércoles y está aquí sirviendo y viene a buscar una palabra y viene a sembrar y no deja de sembrar y no deja de diezmar aunque digan que se está Putin no sé qué. No, pero dice yo creo, aunque me han bajado el sueldo, pero no dejaré de honrar a Dios, no dejaré de dar mi diezmo, no dejaré de dar mi primicia, no dejaré de orar, no dejaré de predicar. Entonces eso hace que seas hallado en mucha fe. Entonces comienza a soltar tu boca, tu lengua, porque hay cadenas que se rompen, cadenas que se rompen, gente que es liberada, los demonios huyen cuando hay una iglesia de fe, cuando hay iglesia que se levanta, ahí vuelven las conversiones. Dios hace cosas específicas. En mi caso, Dios me llamó a mí. Hay muchos delincuentes que se vuelven, pero yo fui como esa mostaza porque me sacó de la pobreza, de la cárcel, de la droga y me llevó a las naciones a predicar como un apóstol. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que te habilita, ese es el Dios que te sana. Ese es el Dios que rompe toda cadena, ese es el Dios que corta maldiciones generacionales. Ese es el Dios que te capacita a ser un ministro competente. Ese es el Dios que te levanta en tu intercesión. Ese es el Dios que te respalda en tu oración. Ese es el Dios que te da autoridad en tu evangelio. Ese es el Dios que cuando tú hablas, la palabra va como un ancla a las vidas. Pero recordemos en esta noche que estamos en una guerra de fe, en guerra espiritual. Necesitamos nosotros levantarnos en una autoridad para que los imposibles y para que ningún demonio se nos retenga. Dijo, ¿por qué no lo hemos podido sacar? Porque a nosotros nos sujetó por una cosa, por vuestra poca fe. Entonces hay situaciones que a ti no se te han sujetado porque nunca pasaste de una fe sembrada para una fortaleza. Porque a la hora de la prueba menguaste en Dios. Porque a la hora de la prueba dejaste de predicar. Porque a la hora de la prueba dejaste de honrar. Porque a la hora de la prueba dejaste de llevar la verdad.